Hola, hoy en Prueba de Hipótesis estudiaremos la estadística de prueba F en el modelo lineal. Estudiaremos la hipótesis lineal general, la estimación máximo verosímil y máximo verosímil restringida. Empecemos. Prueba de hipótesis. Bien, para iniciar el tema, vamos a especificar nuevamente el modelo. Estamos trabajando sobre el modelo lineal, ¿no es cierto? Y además tenemos el supuesto de que el término de perturbación aleatorio tiene distribución normal centrado en cero y además es homocedástico, ¿correcto? En consecuencia, vamos a especificar que esta es la forma funcional del término de perturbación aleatorio. Muy bien. Nosotros vamos a llamar modelo original o no restringido a un modelo que se define en todo el espacio parametral, que lo vamos a llamar omega mayúscula, ¿correcto? Ese es el modelo que nosotros conocemos, ¿correcto? Y queda así definido, ¿no? Pero también vamos a tener un modelo que le vamos a llamar modelo restringido, que es un modelo que se define en un espacio parametral omega minúscula, que se genera por la intersección del espacio parametral omega mayúscula con el conjunto de parámetros dentro de las posibilidades que establece la hipótesis planteada. A ese se le llamará modelo restringido. ¿Restringido por quién? Por la hipótesis planteada. Muy bien. El estadístico de prueba que vamos a estudiar aquí es el del ratio de verosimilitud. Entonces, en este ratio, como su mismo nombre lo dice, bueno, es una relación entre el máximo del espacio parametral omega mayúscula y el máximo del espacio parametral omega minúscula, ¿no? Como se puede ver ahí en la relación, tenemos entonces ese ratio que se define por dos valores específicos y claramente definidos. Si nosotros aplicamos una transformación logarítmica, entonces tendremos que el modelo ya conocido, del modelo de la distribución normal multivariada, va a quedar linealizado, ¿no es cierto?, en estos términos, ¿no? Podemos aplicar ahí el criterio de la primera derivada, ¿no es cierto?, utilizando todas las definiciones que existen y las reglas de la derivación de matrices y vectores, y tendremos un sistema de ecuaciones como el que observan ahí, que resolviéndolos finalmente nos da un resultado específico como el que ven acá. El modelo restringido, ¿no? Lo único que hacemos es la misma especificación, porque es el mismo modelo, pero lo único que aclaramos aquí es que la suma de cuadrados residual, entonces, que se está definiendo, es la del modelo restringido, ¿correcto? Muy bien. Entonces, las ecuaciones que se plantean van a ser las mismas. Se reduce nuevamente a cero las ecuaciones. El, el estimador de la variancia es el de la suma de cuadrados residual restringida, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de modelo restringido y nos queda el modelo definido, el punto, digamos, óptimo, digamos, el máximo de esta función lineal que la hemos linealizado en ese valor que observamos ahí, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos los reemplazos correspondientes, la relación queda aún más simplificada, ¿no es cierto? Y si nosotros nos damos cuenta y rápidamente observamos que esta es una suma de cuadrados residual en el numerador y la suma de cuadrados residual también en el denominador, pero referida al modelo restringido. Entonces, esto se reduce a una relación de suma de cuadrados residuales. Claro, dado que ya hemos estudiado el principio de los mínimos cuadrados o de Gauss, podemos esperar, ¿no es cierto?, que esta suma de cuadrados residual restringida sea mayor en el espacio restringido, dado que nosotros encontrábamos la minimización, el mínimo absoluto, en el espacio parametral omega mayúscula, sin restricciones. En consecuencia, podemos esperar que
esta suma de color residual restringida sea un máximo en un subespacio, por lo tanto no es óptimo. De ahí que esa relación será menor que 1. Muy bien, veamos el estadístico de prueba F. Sabemos que el estimador de beta puede representarse de esta forma, lo hemos deducido antes, ¿no? Y a partir de ahí vamos a construir una forma cuadrática, que la tenemos en esta expresión, ¿no? Y vemos que esa forma cuadrática tiene finalmente una distribución, que es una chi cuadrado central, dado que el término de perturbación se distribuye como una normal centrado en cero, ¿no es cierto? Entonces tiene una distribución chi cuadrado central, K grados de libertad, y de la misma forma sabemos que esta expresión, que es un ratio entre el estimador de la variancia y la variancia misma, tiene una distribución, una forma cuadrática con distribución chi cuadrado central n menos k. ¿No es cierto? Eso lo podemos deducir rápidamente, n menos k por el rango de la matriz M. Muy bien, si nosotros expresamos como un ratio conocido con el cual se define la distribución F, ¿no? Entonces tenemos aquí una expresión en términos de los datos del problema, los datos muestrales y el estimador, ¿no? Que tiene una distribución F central K n menos K. Muy bien. La idea de contrastar entonces una hipótesis que me diga que el estimador, perdón, que los parámetros del modelo lineal son iguales a beta 0, un beta específico, entonces nosotros a partir de los datos de la muestra, que obtenemos el estimador mínimo cuadrados ordinarios y el residuo, ¿no? Siendo H0 verdadera, tenemos el F calculado. ¿No es cierto? Con el H0 verdadera aseguramos la distribución del estadístico de prueba y con ello podemos deducir, como lo hemos visto, que es una distribución F. ¿No es cierto? Entonces, este valor de F, como podemos observar en su misma constitución, tendrá un valor más alto dependiendo de la diferencia que se observe entre el estimador mínimos cuadrados ordinarios y el valor que estamos asumiendo en la hipótesis planteada para los parámetros del modelo, en este caso beta 0. Si la diferencia es más grande, el F aumentará, ¿no es cierto? Y si casi no hay diferencia o se aproxima a 0, entonces obviamente el F calculado se aproxima a 0 y tendemos a aceptar la hipótesis planteada. Muy bien, veamos entonces qué cosa es una hipótesis lineal general. La hipótesis lineal general la estamos observando aquí como un planteamiento, ¿ven? Es como una transformación lineal, ¿no es cierto? La idea es que cualquier hipótesis lineal puede ser representada de esa manera, ¿no? R es una matriz de constantes de orden Q por K. Beta es los parámetros del modelo lineal, se supone que tenemos K variables, ¿no es cierto? Y R es nuevamente un vector Q por 1, ¿no es cierto?, de valores especificados a priori, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que por el orden Q, que se está definiendo tanto en la relación del lado izquierdo como por obvias razones en el lado derecho, tenemos que son Q restricciones lineales las que se están definiendo acá. Muy bien. Para ver cómo se forma esta distribución, nosotros empezamos por la distribución del estimador de beta, que ya sabemos que tiene una distribución normal. Además sabemos que el rango de R es igual a Q, por las mismas definiciones que estamos dando en el problema. Por lo tanto, R, beta, estimador, tiene una distribución normal Q variada con los parámetros que se observan ahí. Bueno, entonces así vemos. Si la hipótesis lineal general que estamos planteando es verdadera, entonces tendremos una distribución conocida y exacta para esta relación, que es efectivamente una distribución F central Qn menos K. Hay que notar que en el denominador lo que tenemos es el estimador de la variancia del término de perturbación. Muy bien, equivalentemente, ya esta es una cuestión de álgebra y una cuestión de gustos y de formas, lo pueden también expresar de esta manera. Y igual, obviamente, no es el mismo estimador, por lo tanto estamos hablando de lo mismo y tiene una distribución Qn menos K. Veamos la hipótesis lineal general en sus casos especiales.
Veamos, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos contrastar o plantear una hipótesis acerca de un coeficiente del modelo, un coeficiente específico? En este caso, estamos asumiendo que sea el coeficiente correspondiente a la variable i, aleatoria i, y estamos diciendo que va a tomar un valor beta super 0, i, ¿correcto? Específico. Muy bien. Si nosotros nos centramos en el marco de la hipótesis lineal general, entonces tendríamos que establecer lo siguiente. El R minúscula correspondería al beta super 0. Perfecto. El R mayúscula correspondería a un vector de este tipo, un vector fila, con todos sus elementos 0, a excepción del iésimo componente que tendría valor 1, ¿no? De tal modo que puede extraer el parámetro beta sub i, ¿no? Además, Q minúsculo sería igual a 1 porque se estaría solo planteando una ecuación. Perfecto. Si es así y nosotros aplicamos directamente el modelo ya encontrado, que está en su forma general, entonces veremos que tendríamos un F calculado que lo podríamos representar de esta manera. ¿No es cierto? Podríamos inclusive, ya sabemos que es un estadístico F1 y N-K, ¿no es cierto? Eh, eh, pero si seguimos operando, ¿no es cierto? Y operamos sobre toda esta parte de aquí, ¿no? Aplicamos R en ese elemento, entonces vamos a tener que lo podemos reducir a un elemento A sub I, que sería un elemento de la diagonal principal de la matriz X traspuesta X a la menos 1. ¿Correcto? Que lo estamos multiplicando por el estimador de la variancia. Muy bien, ahí lo tenemos. Este sería el elemento del numerador. ¿Correcto? Y inclusive lo podemos expresar en términos ya algebraicos mucho más sencillos, ¿no? Dado que sale un elemento muy básico por su carácter univariado, ¿no? Que le da R al pre y post multiplicar, y nos queda ese elemento que en realidad, como pueden ver, sigue siendo una F1N-K, pero que tranquilamente puede ser expresado como una T-student al cuadrado. Ustedes pueden deducir ese resultado. Y verán que eso explica por qué en muchos software estadísticos la prueba de significación individual, que veremos más adelante también, lo reducen a una T-student. ¿Correcto? Muy bien. Veamos el segundo caso, que sería el contraste de hipótesis acerca de todos los coeficientes del modelo, excepto el término independiente, es decir, todos los coeficientes que corresponden a una variable aleatoria, ¿no? Lo que estaríamos probando acá es si es que eh, el vector de parámetros del modelo tiene un valor específico beta super 0, ¿no es cierto? Esa es la idea. Claro, es cosa de redefinir nada más. Entonces yo estaría diciendo, bueno, aquí estoy excluyendo a beta 1 que corresponde al término independiente. Estoy solo poniendo x2, x3 hasta xk, asumiendo que x1 es igual a 1, ¿correcto? Es una cuestión solo de nomenclatura. Aquí estoy asumiendo que x1 es igual a 1, es decir, x1 corresponde al término independiente. Estoy solo probando que todos los coeficientes que tienen que ver con las variables explicativas tienen un determinado valor específico, cualquiera. Lo estoy expresando de una manera muy general como beta 2 super 0. Muy bien, pero para que esa prueba se concrete, yo tendría que establecer un R apropiado. El R mayúscula sería una matriz particionada de esa manera, de tal modo que cuando multiplique beta 2, ¿no es cierto?, solo extraiga a las componentes correspondientes que nos interesa. Muy bien, perfecto. Entonces quedaría finalmente de esta manera. Esa es la idea, ¿no? Entonces la hipótesis lineal general nos va a representar de manera equivalente a la hipótesis que estoy planteando. Muy bien, si es así, solo reemplazo los valores que ya los hemos estimado en la parte inicial y tenemos esta relación, ¿correcto? En un ejercicio adicional veremos cómo deducimos esta matriz central Q. Luego tenemos una tercera especificación que conocemos como significación global del modelo. Esta palabra de significación es muy importante porque significa significativo.
Es decir, si nosotros probamos que es cierta esta hipótesis, estamos descartando completamente el modelo, porque estamos diciendo que todos los coeficientes correspondientes a las variables aleatorias del modelo son cero, o sea, mejor explica el término independiente. Entonces hay un problema de especificación. Este sería un caso especial del caso visto antes, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo estaría diciendo acá que beta sub 2 super 0 es igual a 0. Es un caso especial. Pueden verlo de esa manera también. Pero es importante aclarar que a esto se le llama hipótesis de significación global, porque nos referimos a todo el modelo. Perfecto. Bueno, si es así, entonces la estadística de prueba reemplazamos en el mismo modelo original que ya habíamos deducido. Lo que pasa es que aquí ya se simplifica mucho más porque ya estamos hablando de cero, entonces el modelo se hace mucho más sencillo. De igual manera tiene una distribución F, K-1 en el menos K. Estamos reduciendo un K porque es el correspondiente al coeficiente o al término independiente, ¿no? Queda entonces reducido de esta manera y podemos identificar ahí que tenemos una suma de cuadrados explicada, ¿no es cierto? Que es justamente este término que está acá, y una suma de cuadrados residual que lo identificamos rápidamente, ¿no es cierto? Así que esto, si nosotros lo dividimos, tanto el numerador como el denominador en este caso, por la suma de cuadrados total, y vamos a obtener la relación que encuentran ustedes al lado derecho, ¿no? Que es una prueba F en términos del coeficiente de determinación del modelo, ¿no? Interesante también. Muy bien, después viene la contraste de hipótesis de un subvector de S variables, ¿no? Es una prueba también de significación, pero ya no de todo el modelo, sino de un subvector, ¿no? Acá puede prestarse confusión porque le estoy llamando beta 2 nuevamente. Lo que pasa es que beta 2 se refiere a una partición, a la segunda partición. Entonces aquí yo estoy identificando un conjunto de variables del modelo lineal a quienes les voy a probar de manera conjunta si son significativas o no, ¿no? Bueno, eso también se puede especificar en el marco de la hipótesis lineal general. Yo simplemente tendría que decir, bueno, entonces, ¿cuáles son las variables que voy a analizar en cuanto a significación? Entonces, esos son los parámetros, los agrupo en una segunda partición, defino R nuevamente, de tal manera que cuando postmultiplique beta, me extraiga beta 2. Como es una prueba de significación, R minúscula sería igual a 0, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya lo tenemos. Todo lo reducimos nuevamente a la misma prueba F, solo que reemplazo los valores. ¿Correcto? Tendría esta suma de cuadrados explicada en el numerador, aclarando que esta matriz la vamos a deducir igual que la matriz central Q inicial en un desarrollo aparte. ¿Ya? Es netamente algebraico, no es nada del otro mundo, es algebraico, es sencillo, pero lo vamos a hacer aparte, ya como un ejercicio. Pero bueno, tenemos ahí nuevamente identificada esa forma cuadrática que define finalmente una prueba F también, ¿no? Es una FS n menos K. S corresponde a la cantidad de variables que son parte o conforman el subvector que estamos estudiando. Bueno, veremos ahora el estimador máximo verosímil. Este estimador también parte, obviamente, del supuesto de normalidad del término de perturbación, ¿no es cierto? Y por supuesto, con esto nos vamos con la distribución funcional de este término, ¿no? De ahí que planteamos lo siguiente. Hacemos una linealización del modelo, como ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Una función del término de perturbación. Tenemos el término residual, ¿no es cierto?, de este modelo. Y tenemos la función que está en términos de los datos de la muestra, ¿no es cierto? Pues, obviamente porque tenemos el estimador de la variancia, tenemos el estimador de los parámetros que están incorporados en esta función de la normal. Muy bien, como todo proceso de estimación, la idea es que se maximiza la información obtenida de la muestra. Y ahí vamos. Entonces aplicamos el principio de máxima verosimilitud, es decir, que vamos a seleccionar los valores de sigma y beta para maximizar la función de verosimilitud usando los datos de la muestra. ¿Correcto? Igualamos a 0. Como ya sabemos, ponemos nuestras ecuaciones normales, resolvemos y obtenemos
Para nuestra sorpresa, que el estimador máximo verosímil coincide funcionalmente con el estimador mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, en el estimador de la variancia máximo verosímil sí hay una diferencia. En este caso está dividido entre n. En el caso mínimos cuadrados ordinarios era n menos k. Este no será un estimador insesgado. Veamos entonces ahora el estimador máximo verosímil restringido. En este estimador volvemos a hacer hincapié en el tema del espacio parametral. Entonces tenemos un modelo cuyos parámetros giran alrededor de un espacio sin restricciones, todo el espacio parametral omega mayúscula, y un modelo que le vamos a llamar modelo restringido, que está restringido por la hipótesis planteada, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros planteamos una hipótesis lineal general, digamos en este caso, que ya estamos generalizando, aceptamos la hipótesis y estimamos un modelo incorporando la información de esa hipótesis planteada, entonces ya estamos en el marco de un modelo restringido. ¿Correcto? Muy bien. Ahora veremos. Supongamos que el modelo original, ¿no es cierto? O no restringido es el que tenemos aquí. Muy bien. Entonces el modelo restringido será este que observamos acá, que en donde estamos incluyendo un término que tiene como protagonista aquí al lagrangiano, ¿no? Porque estamos incorporando esa información de la hipótesis planteada. Por lo tanto, vamos a desarrollar nuevamente el mismo proceso de maximización, pero incorporando una ecuación más que corresponde al lagrangiano. Muy bien, más allá de los temas matemáticos, en el proceso de minimización de los residuos restringidos, finalmente nos sale que el estimador máximo verosímil restringido es el que ustedes observan aquí, el que está marcado. Es el estimador máximo verosímil más un término adicional. Muy bien, tendremos que el estimador máximo verosímil de la varianza del término de perturbación es la suma de cuadrados residual restringida entre n. Luego veremos el ratio de verosimilitud. Como ustedes ya lo hemos analizado antes, es una relación entre el máximo del modelo linealizado, normal, que incorpora la información de la muestra, sujeto a el modelo, el espacio restringido, entre el máximo de este modelo de L, digamos este modelo linealizado, logarítmico, sujeto a el espacio no restringido, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí una relación de máximos, ¿correcto? A ese le llamaremos lambda, y ese se conoce como el ratio de verosimilitud. Muy bien, si nosotros asumimos que el modelo original definido en el espacio parametral omega mayúscula, o sea, no restringido, es el que observamos acá, entonces tendremos que el estimador máximo verosímil, como ya sabemos, es este, y el estimador del máximo verosímil de la varianza del término de perturbación es el que tienen ahí. Si es así, lo incorporamos en el máximo, ¿no es cierto?, de esta función linealizada logarítmica y tenemos esta relación que le llamaremos I. Lo pueden comprobar algebraicamente, se reduce a esa relación muy simple, muy básica. Si nos centramos en el modelo restringido, de igual forma tenemos el modelo lineal, pero lo estamos restringiendo a la información que obtenemos de la hipótesis planteada, ¿no? Entonces tendremos que el estimador máximo verosímil restringido es este, pero también la variancia del término de perturbación restringido está dado por la suma de cuadrados residual en el espacio restringido. Si nosotros reemplazamos en la función, tendremos que se reduce de igual forma en los mismos términos que el anterior, solo que aquí hay que tener en cuenta que tenemos la variancia, ¿no es cierto?, el estimador de la variancia de los residuos máximo del término de perturbación máximo verosímil. Muy bien, continuamos, ¿no? Entonces, de I y 2I, si reemplazamos, vamos a tener una relación como esta, que se simplifica a tal punto que lo reducimos a una relación de suma de cuadrados residuales en el espacio restringido con respecto a la suma de cuadrados residual del espacio omega mayúscula o no restringido. Muy bien.
Eso, deduciendo, nos sale que esta relación se distribuye como una F, donde el lambda, ya conocido por nosotros, es el ratio de verosimilitud. Vean, ya sabemos que el estimador tiene, digamos, el de lambda a la menos 2 sobre n, tiene se define como una relación entre dos sumas de cuadrados residuales, restringidas y no restringidas, ¿no? La deducción es rápida, solo empezando por definir que el residuo no restringido es el que ustedes observan acá, claramente está definido por un beta máximo verosímil. En ningún momento decimos que es restringido. Lo contrario pasa, sin embargo, cuando definimos el estimador, el residuo no restringido, en donde ahí sí vemos que participa el beta máximo verosímil restringido. ¿Correcto? Muy bien. Lo que hacemos es reemplazar por el estimador, ¿no es cierto? Y aquí aclaro que estos betas son los estimadores, no le he puesto ahí el chullo, se me ha pasado, pero eh, eh, son estimadores, ¿correcto? No son parámetros, son estimadores. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, hacemos los reemplazos correspondientes, le tomamos la transpuesta, tenemos aquí la relación 3i. Muy bien. Después de ello, de 2i y 3i, unimos esa relación y nos sale esta de la que le llamaremos 4i. Lo pueden comprobar con papel y lápiz, es álgebra nada más. Si H0 es cierta, entonces esta relación tiene una distribución normal centrada en 0. Pero si observamos 4, nos damos cuenta que si hacemos una diferencia entre la suma de cuadrados residual restringida y no restringida, nos va a quedar una forma cuadrática, que dada la distribución que la acabamos de deducir, finalmente concluimos que tiene una distribución chi cuadrado central con Q grados de libertad. Ahora, sabemos que este es el estimador de la variancia, no restringida. Entonces, nosotros sacamos como conclusión que este ratio ya conocido por nosotros tiene una distribución chi cuadrado central con n menos k grados de libertad. Esto ya lo sabemos. De 5 y de 6i se construye la f, ¿no es cierto? Porque esto de aquí es simplemente por un álgebra, cuando hacemos la división entre digamos, la suma de cuadrados residual no restringida, aquí, ¿no? Dividimos todo ese término izquierdo entre la suma de cuadrados residual no restringida, obtendremos, bueno, la relación que nosotros observamos al principio, que es esta de acá, ¿no? Y si observamos bien la distribución de cada uno y formamos una F, nos sale, bueno, que esa es una F, pues esa es una F central Qn menos K. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.